¿Qué tal, plebe? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traemos información que está sacudiendo el panorama criminal en Sinaloa. Estamos hablando de un golpe histórico contra la estructura de Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mayito Flaco o el MF, hijo de Ismael El Mayo Zambada García. Los números que vamos a desglosar en este video son contundentes y muestran un debilitamiento acelerado de esta facción del cártel de Sinaloa. De acuerdo con diversas fuentes cercanas al conflicto, la organización comandada por el Mayito Flaco ha perdido al menos 340 operadores en el último mes. Esto incluye elementos capturados por las autoridades, personas que han desertado ante la presión de los operativos federales, y varios que cayeron en enfrentamientos con grupos rivales. Pero eso no es todo. Se habla de 89 plazas que han dejado de estar bajo su control, territorios que durante años fueron considerados bastiones de la familia Zambada. Y aquí viene lo que realmente está generando preocupación entre los mandos de esta organización. Las pérdidas económicas se calculan en más de $200 millones tan solo en el último mes. Estamos hablando de cargamentos interceptados, propiedades aseguradas, vehículos decomisados, arsenales confiscados, y toda una infraestructura que representaba años de inversión y que ahora está en manos de las autoridades o simplemente se perdió en medio del conflicto. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, hay que remontarse a los eventos que desencadenaron esta crisis. El pasado 25 de julio, Ismael Zambada García, El Mayo, fue detenido en territorio estadounidense junto con Joaquín Guzmán López, uno de los Chapitos. Esta captura no fue un evento ordinario. Representó el colapso de un equilibrio que había mantenido relativa estabilidad en Sinaloa durante años. El Mayo no era simplemente un líder más del cártel. Era el cerebro operativo detrás de las decisiones estratégicas que permitían a la organización funcionar sin mayores contratiempos. Su ausencia dejó un vacío que ninguno de sus herederos ha logrado llenar completamente. Ismael Zambada Siqueiros, quien se esperaba que tomara las riendas de manera natural, se ha encontrado con una realidad muy diferente a la que enfrentaba su padre. Según reportes de medios especializados en seguridad, la detención del Mayo provocó un efecto inmediato en las estructuras de mando. Los operadores que antes seguían órdenes sin cuestionamientos, comenzaron a dudar. La lealtad, que en este mundo se compra con dinero y se mantiene con resultados, empezó a erosionarse cuando ambos factores dejaron de estar garantizados. Lo que siguió fue una reacción en cadena. Células que operaban bajo el mando de la Malliza comenzaron a reportar problemas en sus operaciones. Rutas que antes funcionaban sin contratiempos, de pronto se volvieron peligrosas. Contactos que habían sido confiables, durante años dejaron de responder. Y lo más grave, grupos rivales comenzaron a presionar en territorios que antes nadie se atrevía a disputar. Las primeras señales de debilitamiento se manifestaron en las zonas periféricas de influencia de la organización. Comunidades que habían estado firmemente bajo control de la gente del Mayo comenzaron a reportar presencia de elementos de facciones rivales. Los halcones, esos vigilantes que reportaban cualquier movimiento sospechoso, empezaron a fallar en sus funciones. Algunos fueron capturados, otros simplemente desaparecieron. De acuerdo con fuentes locales, la red de información que permitía a la organización anticiparse a movimientos de autoridades y rivales se fue desmoronando. Los retenes improvisados que caracterizaban el control territorial fueron desmantelados uno por uno en operativos coordinados entre elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la Marina. Un detalle particularmente significativo es la forma en que se desarrollaron estos operativos. Habitantes de diversas zonas afectadas señalaron que las fuerzas federales llegaban con información precisa sobre ubicaciones de casas de seguridad, rutas utilizadas para el traslado de mercancía e incluso horarios en que se realizaban cambios de guardia. Esto sugiere que hubo filtraciones desde dentro de la propia organización. Entrando en materia sobre las pérdidas de operadores, las cifras que manejan diversas fuentes resultan alarmantes para cualquier estructura criminal.
340 elementos representan una sangría importante de recursos humanos. No estamos hablando solamente de personal de bajo nivel, sino de mandos medios, encargados de plaza, jefes de sicarios y operadores especializados. Según información que ha circulado en medios locales, entre los capturados se encuentran personas que manejaban aspectos clave de la operación. Encargados de finanzas que conocían las rutas del dinero, coordinadores logísticos que supervisaban el movimiento de mercancía, y jefes de seguridad responsables de proteger a las figuras importantes de la organización. La deserción también ha jugado un papel importante. Varios operadores, al ver que la correlación de fuerzas ya no favorecía a la Malliza, optaron por alejarse del conflicto. Algunos buscaron refugio en otros estados. Otros intentaron negociar su salida con autoridades. Y hay quienes simplemente desaparecieron llevándose lo que pudieron. Los enfrentamientos con grupos rivales también han cobrado su cuota. Desde que inició el conflicto tras la captura del Mayo, se han registrado múltiples enfrentamientos en diferentes puntos de Sinaloa. Balaceras donde elementos de la Malliza se enfrentaron con la facción de los Chapitos, dejando como resultado operadores caídos de ambos bandos. Testigos de zonas como Culiacán, Nabolato y Cozalá han reportado enfrentamientos que duraron varias horas, convoys que se topaban en caminos de terracería y comenzaban intensas balaceras, vehículos incendiados abandonados en las brechas, pobladores que tuvieron que resguardarse en sus hogares, mientras afuera se desarrollaban verdaderas batallas. La pérdida de 89 plazas representa quizás el golpe más severo a la capacidad operativa de la organización. En el mundo del narcotráfico, una plaza no es simplemente un territorio. Es toda una infraestructura que incluye rutas de distribución, puntos de venta, contactos con autoridades locales y una red de personas que hacen posible el funcionamiento del negocio. Perder una plaza significa perder ingresos inmediatos. Significa que la mercancía que antes se movía libremente, ahora tiene que buscar rutas alternativas. Significa que los contactos que facilitaban las operaciones ya no están disponibles. Y significa que hay que pagar derecho de piso a quien ahora controla ese territorio, o simplemente abandonar esa zona. De acuerdo con analistas en temas de seguridad, entre las plazas que habrían dejado de estar bajo control de la Malliza, se encuentran puntos estratégicos en la zona serrana de Sinaloa, comunidades en la periferia de Culiacán, y rutas que conectaban con estados vecinos como Durango y Chihuahua. Estas zonas no solo representaban valor por el tráfico de sustancias, también eran importantes para el cultivo de enervantes, particularmente en las zonas serranas donde históricamente se ha sembrado amapola y marihuana. La pérdida de control sobre estos territorios significa menos producción propia y mayor dependencia de proveedores externos. Según habitantes de comunidades serranas, la dinámica en estas zonas cambió de manera notoria. Donde antes circulaban convoys de la Malliza con total libertad, ahora se reporta presencia de elementos de grupos rivales. Los acuerdos que existían con pobladores locales se han roto, generando incertidumbre sobre quién realmente controla estos territorios. Las pérdidas económicas calculadas en más de $200 millones representan un golpe del cual es difícil recuperarse rápidamente. Este monto incluye diferentes conceptos que afectan directamente la capacidad operativa de la organización. Parte importante de estas pérdidas corresponde a cargamentos interceptados. De acuerdo con reportes de autoridades federales, en los últimos meses se han asegurado varios envíos de sustancias que presumiblemente pertenecían a esta organización. Toneladas de metanfetamina, fentanilo, cocaína y marihuana, que tenían como destino el mercado estadounidense. Cada cargamento interceptado no solo representa la pérdida de la mercancía, también significa perder la inversión que se hizo para producirla o comprarla, el dinero que se adelantó a productores o proveedores, y las ganancias que se esperaban obtener de su venta. Multiplicado por varios cargamentos, las cifras se vuelven millonarias. Los decomisos de arsenales también representan pérdidas significativas. Se han asegurado importantes cantidades de armamento que presumiblemente pertenecía a células de la Malliza. Rifles de asalto, ametralladoras
lanzagranadas, armas cortas de diversos calibres y munición por miles de cartuchos. Todo esto representa una inversión que ahora está perdida. Los vehículos decomisados son otro rubro importante. Camionetas blindadas que costaban cientos de miles de dólares. Vehículos artillados con modificaciones especiales. Unidades de lujo utilizadas por mandos de la organización. Cada una de estas unidades representa una inversión considerable que ya no está disponible. Pero quizás las pérdidas más graves sean las propiedades aseguradas. Ranchos que servían como centros de operaciones, casas de seguridad en zonas urbanas, bodegas donde se almacenaba mercancía, terrenos donde se cultivaban enervantes. Propiedades que en muchos casos estaban a nombre de prestanombres, pero que representaban activos valiosos para la organización. Testigos locales han señalado que en diversos operativos, las fuerzas federales llegaron a propiedades específicas con información precisa. No fue casualidad, fue resultado de trabajo de inteligencia que permitió ubicar estos inmuebles y vincularlos con la estructura criminal. Las pérdidas también incluyen la infraestructura tecnológica que fue desmantelada, sistemas de radiocomunicación, equipos de vigilancia electrónica, drones utilizados para monitoreo, antenas repetidoras. Todo un aparato que tomó años en construir y que permitía a la organización operar con cierta ventaja sobre rivales y autoridades. Según información que ha circulado en canales especializados, parte de esta tecnología incluía equipos de comunicación encriptada que costaban decenas de miles de dólares por unidad, drones de uso comercial modificados para realizar vigilancia a larga distancia, cámaras con visión nocturna instaladas en puntos estratégicos. Toda esta infraestructura ahora está perdida o en manos de las autoridades. Un aspecto que no puede pasarse por alto es el costo de mantener a los operadores que todavía permanecen en la organización. En tiempos de crisis, los pagos tienen que incrementarse para mantener la lealtad. Los que se quedan saben que están en mayor riesgo y exigen mejor compensación. Esto genera una presión financiera adicional sobre una estructura que ya está debilitada. Los operativos de las fuerzas federales se han intensificado de manera notable en las últimas semanas. De acuerdo con habitantes de diversas comunidades, es común ver helicópteros sobrevolando a baja altura, convoys militares adentrándose por brechas de terracería y elementos de fuerzas especiales realizando cateos en propiedades sospechosas. La Marina ha jugado un papel particularmente activo en estos operativos. Recientemente se reportó un despliegue importante en la Sierra de Durango, específicamente en zonas donde se presume que hay presencia de elementos vinculados tanto a la Malliza como a otras facciones del Cártel de Sinaloa. Según reportes locales, en uno de estos operativos participaron elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, conocida como UNOPE. Esta unidad tiene un historial que habla por sí solo. Fueron los responsables de capturas de alto perfil en el pasado, y cuando se despliegan es porque el objetivo es importante. Habitantes de comunidades serranas describieron escenas donde helicópteros volaban tan bajo que podían verse los rostros de los tripulantes. Vehículos blindados del ejército transitando por caminos donde antes solo circulaban las trocas de la organización. Elementos de fuerzas especiales revisando vivienda por vivienda en busca de objetivos específicos. La presión internacional también ha jugado un papel importante en esta ofensiva. Desde que las autoridades estadounidenses intensificaron su interés en las organizaciones responsables del tráfico de fentanilo, la cooperación en materia de inteligencia se incrementó notablemente. El fentanilo se ha convertido en una prioridad para las agencias antidrogas estadounidenses. Esta sustancia sintética, mucho más potente que la heroína, ha causado una crisis de salud pública sin precedentes. Y según las autoridades de aquel país, organizaciones mexicanas son responsables de una porción importante del fentanilo que ingresa a territorio estadounidense. Parte de la información que permitió ubicar arsenales, identificar rutas de operación y detectar propiedades utilizadas por la organización provino de agencias estadounidenses que compartieron datos con sus contrapartes mexicanas. Esto explicaría la precisión con la que se desarrollaron varios operativos recientes.
El reacomodo de fuerzas en Sinaloa está generando una situación de incertidumbre y tensión. El debilitamiento de la Malliza no significa que la violencia vaya a disminuir. Por el contrario, cuando una organización pierde capacidad operativa, otros grupos intentan ocupar el vacío que deja. Ya se han reportado movimientos de células vinculadas a otras facciones, buscando expandir su influencia hacia zonas que tradicionalmente estaban bajo control de la gente del Mayo. Esto genera fricciones que invariablemente se traducen en enfrentamientos y ajustes de cuentas. La facción de los Chapitos, que también ha enfrentado sus propios problemas, ve una oportunidad en el debilitamiento de sus antiguos socios convertidos ahora en rivales. Grupos de otros estados, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, también están atentos a cualquier oportunidad de expandirse hacia territorio sinaloense. Habitantes de comunidades afectadas expresan preocupación ante esta situación de incertidumbre. Donde antes existía un control definido, aunque ilegal, ahora la disputa por el territorio genera un clima de tensión permanente. Los comerciantes reportan extorsiones más frecuentes. Los transportistas enfrentan retenes de grupos no identificados. Y la población civil queda atrapada en medio de un conflicto que parece lejos de resolverse. Las autoridades estatales y federales han intentado proyectar control sobre la situación. Se han anunciado operativos de refuerzo, incremento en la presencia de elementos de seguridad y programas de atención a comunidades afectadas. Sin embargo, los resultados tangibles todavía son motivo de debate. Lo que sí resulta evidente es que la estructura que durante años permitió a la Malliza operar con relativa impunidad ha sufrido daños considerables. La pérdida de 340 operadores limita su capacidad de respuesta ante ataques de rivales o presión de autoridades. La pérdida de 89 plazas reduce drásticamente sus ingresos y su capacidad de controlar territorio. Y las pérdidas económicas por más de $200 millones representan un golpe financiero del cual no es fácil recuperarse. Pero quizás lo más significativo sea el golpe a la percepción de fortaleza que durante años rodeó a la organización del Mayo Zambada. La familia Zambada García fue considerada durante décadas como la parte más estable y mejor organizada del cártel de Sinaloa. Esa narrativa está siendo desafiada de manera frontal por los acontecimientos recientes. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué sigue para la Malliza? Algunos analistas consideran que estamos presenciando el inicio de una reconfiguración profunda del mapa criminal en Sinaloa. Otros opinan que las organizaciones tienen capacidad de regeneración y que eventualmente podrían recuperar parte del terreno perdido. Lo cierto es que el panorama actual refleja una situación de transición donde las certezas son escasas. Las fuerzas federales mantienen presión constante y los operativos continúan desarrollándose. La experiencia indica que la desarticulación completa de una organización criminal es un proceso largo y complejo, pero los golpes recibidos son innegables. Para Ismael Zambada Siqueiros, heredero de un imperio criminal construido durante décadas, estos acontecimientos representan el mayor desafío de su carrera. Mantener la cohesión de una organización bajo presión extrema, recuperar territorios perdidos, recomponer las finanzas y restaurar la confianza de operadores que ahora dudan, son tareas monumentales. En este canal continuaremos monitoreando los desarrollos de esta situación. Las fuentes en la región nos mantienen informados sobre los movimientos de las diferentes fuerzas en juego. Y en próximos videos les traeremos actualizaciones sobre cómo evoluciona este conflicto que tiene implicaciones no solo para Sinaloa, sino para toda la dinámica del crimen organizado en México. Por ahora, los datos son contundentes. La Malliza enfrenta el momento más crítico desde la detención del Mayo Zambada. 340 operadores perdidos, 89 plazas fuera de control y más de $200 millones en pérdidas en tan solo un mes. El tiempo dirá si logran recuperarse o si estamos presenciando el inicio de su declive definitivo. Eso es todo por hoy, plebe. Les mando un saludo grande. No olviden dejar su comentario con su opinión sobre este tema.
Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Los vemos en el próximo video.